Buenas, bienvenidos una vez más a este su canal. Yo soy Vichy y esto es Estudio de Medicina. Ya llevamos 5 semanas de ginecología y obstetricia. Vamos a ver qué les puedo contar sobre esta primera fase del internado médico en ginecología. Comencemos. Pues bueno, ya llegamos a este cuarto bloque de internado aquí en el Hospital de Liberia, el Enrique Baltodano. Y vamos a contarles, o te voy a contar un poco sobre la experiencia que he tenido en el departamento de ginecología y obstetricia. Muchos saben, los que me conocen, que no es la especialidad que más me gusta o me llama la atención, pero tengo que decir que en estas 5 semanas que han pasado, he llegado a ver todo lo bueno que tiene para ofrecer en realidad la especialidad. Y he cambiado un poco de parecer sobre el concepto que tenía sobre la misma especialidad eh, al estar ya sumergido e inmerso en todo lo que ha sido este proceso de aprender un poco más sobre las patologías tanto ginecológicas como el proceso obstétrico en labor de parto y cesáreas. Ahora, empecemos desde el lado del punto de vista ginecológico. Es una especialidad que tiene mucha clínica, pero también tiene su punto quirúrgico. Es una de las pocas especialidades aún que mantiene ese enfoque dual en donde se puede tener el aspecto clínico, se puede ver mucho la consulta externa, se puede trabajar mucho el seguimiento médico de las patologías y también tiene su lado quirúrgico en donde es muy resolutiva para hacer cirugías ya sea laparoscópicas o laparotómicas para poder pues, dar una resolución también. Ahora, ¿cómo hemos dividido o cómo se divide este bloque de internado? En el hospital en el que estoy se divide en varios rubros. Eh, Uno rota por salón de ginecología, salón de obstetricia, uno rota por lo que sería la consulta de aro, que es a alto riesgo, ya les explicaré un poco más sobre eso. Consulta externa de ginecología, también se rota por lo que sería SOP o sala de operaciones y por último se rotaría también en lo que sería sala de partos. Ahora, ¿cómo han sido estas primeras 5 semanas? Yo empecé en salón, entonces me tocó ver desde el punto de vista ginecológico, salón de ginecología la primera semana y salón de obstetricia la segunda semana que estuve. Y tengo que decir que ha sido bastante interesante ver esas pacientes en mi primera semana, llegar a ver patologías ginecológicas en donde se pueden abordar desde sangrados anormales, ya sean estructurales o por causas hormonales. Esos los que estudian medicina o ustedes que estudian medicina ya deberían saber que los grandes sangrados se dividen en esos dos. Les voy a dejar una pista, el Palm-Cohen, que es la división de todos los posibles sangrados que pueden pues, salir. Después de eso se ve todo ese tipo de patologías. Abortos lo dejan por otro lado, que ya se los voy a explicar. Y si vamos por el lado de la semana de obstetricia, empezamos con postcesáreas y postpartos vaginales, en donde se da el seguimiento, se hace la nota. En ambas semanas de salón se hace la nota, se ve a la paciente, primero que todo, se ve la evolución que ha tenido la paciente, cómo se siente, si ha tenido sangrados. Eso es más que nada para el lado de, bueno, para el lado de gine y como el de obstre, para ver si han evolucionado dolores, etc. En el lado de pospartos y poscesáreas, ver cómo está el útero, si está involucionado o no está involucionado. Hay que palpar a la paciente para ver cómo está el útero, a ver si no hay un sangrado asociado a una atonía uterina. Ver si hubo desgarro o si se le hizo una episiotomía a la paciente, que para ayudarle al parto. Usualmente llegan a tener episiotomías o desgarros, eso es muy común. Entonces hay que revisar la herida, explicarles el manejo, el cuidado, después de que ya tengan la salida, de cómo manejar pues, esa episiotomía y ese desgarro que tuvieron.
y los puntos que se le hicieron, cómo van pues, a cuidarse. Usualmente 24 horas después de un parto se le da la salida a la mamá y 48 horas después de una cesárea se le da la salida a la mamá. Todo depende, claro, de que esté estable, que no haya sangrados, que no haya dolores o que no haya alguna otra causa de fondo para dejarla. Igual, eso es por parte de mamá. Bebé tiene que darle de alta por parte de pediatría. Pero eso ya son otros 100 pesos, como dicen. Esas fueron mis primeras 2 semanas. Entonces uno es muy sencillo, llega, hace la visita solo primero, ve cada una de las pacientes, cuánto tiene, por qué fue ingresada, si es del lado de gine, a qué hora estuvo el parto o a qué hora estuvo la cesárea. Entonces darle la evolución, ver los laboratorios, que las serologías estén negativas en el caso de las que ya tuvieron bebé, y para ver si se les puede dar el egreso y cuándo se les da el egreso. Muy importante revisar el tipo sanguíneo para saber si no hay una posible incompatibilidad por RH. Eso es algo fundamental. Ver si la mamá tiene RH negativo, hacerle el CUMS indirecto para ver si sale positivo o negativo, para ver si no se utiliza la inmunoglobulina, que es lo más común para poder prevenir que en un próximo embarazo nos genere pues esa resistencia o esa incompatibilidad. Eso es algo de lo que hay que estar siempre muy seguro. Posterior a eso, darle la cita subsecuente a las que son posparto o poscesárea a los 7 días después de que ya se van, para que saquen el control posparto en el EVAIS. 2 semanas muy tranquilas, se aprende bastante, tengo que decir. Como puede a veces haber 3 de gine, 4 de gine, o pueden haber 3 cesáreas o 4 posparto. A veces puede llenar y amanecer un día que tal vez hubieron 8 partos y tengamos 8 pospartos, o tal vez llegaran cesáreas de emergencia o programadas y tengamos salón lleno con tal vez 8, 5, 10 poscesáreas. Eso es muy variable. Después de eso pasa a la semana de Aro, es una semana de lo que son embarazos de alto riesgo. Ahí tienen 2 salones disponibles para alto riesgo, en donde uno llega en la mañana y revisa las pacientes que hay, por qué están ingresadas, cuántas semanas tienen. Lo más usual es porque puede ser que el bebé con una presentación podálica, entonces ocupa hacerse una cesárea, o porque las pacientes tuvieron cesáreas previas, o son multiparias y tengan cesáreas previas, entonces eso va para una cesárea, eso es ya un alto riesgo. O porque la mamá que está en este momento internada tenga hipertensión y pueda generar una posible preeclampsia, o son pacientes con preeclampsia que pueden generarme un síndrome de HELP. Eso es muy importante, entonces tomarlo en cuenta. Entonces se internan pacientes con diabetes mellitus gestacional o diabetes mellitus crónica, entonces hay que valorarlas bastante bien, darles un control muy, muy exacto. Entonces, eso es lo que se ve en alto riesgo, son esas pacientes que tienen como dice el título, alto riesgo de poder complicar el embarazo. Solamente se internan, muchas llegan referidas de la consulta externa, que se internan para ya sea programar la cesárea, porque puede ser un alto riesgo porque venga una placenta creta. De hecho, hoy me tocó ver en ultrasonido, en consulta de ginecología, una pacientita que tenía 36, 37 semanas y tenía un acretismo placentario. Entonces, inmediatamente dice, ya está cerca de la fecha de poder tener a bebé, pero viene con ese acretismo, se interna de una vez, y dado el caso de que es un alto riesgo y muy complicado para la mamá porque podría desangrarse a la hora de tener a bebé, entonces si no hay un equipo que pueda atenderlo inmediatamente, lo que hace es trasladarse a la paciente al GAM o al Hospital México, que es el gran área metropolitana, un hospital un poco más completo. En fin, bueno, entonces en las mañanas uno llega, pasa la visita, después llega igual el ginecólogo o el especialista y uno le da la visita y entonces se ponen las notas. Si no tiene ultrasonido, se les hace el ultrasonido, muchas veces se les repite para ver cómo van evolucionando. Algunas no se ocupa del ultrasonido, como el caso de una paciente que ingresa por itus a repetición y se les da el antibiótico porque ya no responde a lo que sería el antibiótico tomado, la nitrofurantoína o el trimetoprim ya no le está funcionando. Entonces se ingresa, se interna
y se le empieza a dar un esquema de antibióticos intravenosos. Entonces, por ese caso, entonces la paciente se interna y se le da seguimiento. Entonces, tal vez pueden ser 5 a 7 días con este antibiótico, inclusive puede extenderse un poco más y se le mantiene un control. A veces simplemente se tienen internadas para ver cómo está evolucionando este proceso infeccioso. Y después se le da la salida si aún no está a término para poder, ya sea dar un parto vaginal o una cesárea. Entonces se vuelve a mandar a la casa hasta que sea el momento de volver a internarla para poder dar el parto o la cirugía por cesárea. Mucho que se ha visto también es la programación de OTBs o de lo que sería la ligadura de trompas uterinas para pues prevenir que sigan teniendo embarazos. Eso se ve mucho en pacientes que ya tengan muchas gestas. Eso igual se entrevista a pacientes que tienen 3, 4, 5 gestas. Se les puede ofrecer el procedimiento de esterilización en donde se ligan las trompas, se le llama la OTB. Y muchos lo aceptan, muchos ya están deseosas. Inclusive me tocó ver una muchacha que tuvo era primigesta, tenía su primer embarazo, ya quería operarse. Entonces fue por cesárea, era un embarazo de alto riesgo, pasó cesárea. Y inmediatamente, pues, después de tener a bebé, se le ligaron las trompas. No necesariamente siempre que hay necesaria se ligan las trompas, eso depende mucho también de que si la paciente desea que se le haga el procedimiento. Como hay pacientes que tienen parto natural y se le programa porque también ya multiparidad, tienen 5 o 6 chiquitos y firman el consentimiento de que quieren hacerse el proceso de esterilización. Entonces, después del parto, unos 2 días o un día después del parto, se pasa a sala. Es un poco complicado porque aquí en el Hospital de Liberia, como tenemos restricción de quirófanos, tenemos restricción del cupo, porque a veces hay mucha afluencia de pacientes, cuesta de que siempre se hagan nuestras OTBs. Entonces, se le ofrecen más que nada a las pacientes que tienen muchos bebés en casa ya y que tal vez la situación económica sea un poco más restringida, se les ofrece como una medida de ayudarles. Pero lo que se está haciendo es que se envían al CAIS de Cañas, que ahí sí están haciendo las cirugías para esterilización. Entonces se puede programar y las hacen allá con referencia. O se puede hacer por consulta externa que se programa, pero eso puede tomar un poco más de tiempo. En la tarde, en ARO o alto riesgo, después vamos a la consulta para hacer los ultrasonidos, que es donde se hace la mayor parte de la captación de las pacientes que van a ser internadas. Entonces se les hace el ultrasonido, se le hace el ultrasonido anatómico para ver a bebé. Lo más importante de esos ultrasonidos anatómicos es identificar si hay riesgo de generar una hipertensión, una preeclampsia, que es lo más importante, o para descubrir si hay trisomías presentes, o el equivalente a un valor que nos dice la proximidad de cuánto puede ser el porcentaje de desarrollar una trisomía o no, que son las cosas que uno trata de buscar en los ultrasonidos pues, gestacionales. Después de eso pasamos a lo que sería sala de operaciones. Me tocó rotar una semana en sala de operaciones y es interesante, uno pasa todas las áreas, uno se lava prácticamente que a todos los procedimientos. Tocó hacer muchas cesáreas con los doctores. Son procedimientos muy sencillos, muy rápidos, que puede durar tal vez 20, 30 minutos máximo, dependiendo si no hay una complicación o no. Se ve mucho también lo que son las OTBs o las esterilizaciones, ligadores de trompas. Muy, muy interesante, como se hace súper rápido también. Me ha tocado ver también legrados por molas o por ectópicos. En ese sí uno no participa mucho, pero uno ve mucho y aprende. De hecho, que eso lo hace solamente el especialista, porque es algo muy sencillo, se dura muy poco. Se mete la legra, se succiona y sale rápido todo eso, es sangradito. Y la paciente, lo más seguro es que al día siguiente ya tiene la salida. Fuera de eso, laparotomías exploratorias por residuos tal vez de alguna masa, una neoplasia que quedó ahí, eso se ha visto mucho. Histerectomías muy interesantes, súper interesantes ver una histerectomía, cómo hacen el proceso. No dura mucho tampoco, puede ser unos 30, 40 minutos el proceso de histerectomía. Y en fin, uno aprende bastante.
Eso uno las capta en sala de partos, vienen de emergencias o vienen de emergencias de afuera de emergencias, que no son las emergencias ginecológicas, y se programan rápido, se hace la asesora, se hace lo que sea. Es muy, 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 muy interesante. Pues después de eso, consulta externa, en donde uno da la consulta general de ginecología, hace ultrasonidos, se hacen histeroscopías, consulta suelo pélvico y también lo que sería control de VPH, virus de papiloma humano, y colposcopías. Súper interesante, es una experiencia en donde uno se sumerge más en los temas de la prevención, el cuidado contra el virus del papiloma humano, que es algo que con más frecuencia se está viendo. Vale recalcar que el virus del papiloma humano es un virus que probablemente todos o ya lo tenemos o lo vamos a tener en algún futuro, pero eso no quiere decir que vaya a desarrollarse un cáncer, que vayan a desarrollarse lesiones, simplemente es un virus que está ahí dormido en nuestro cuerpo porque lo adquirimos de alguna de nuestras parejas. Eso, por más que uno utilice protección, por más que uno utilice el preservativo, siempre va a ingresar porque es un virus demasiado pequeño. Entonces, por más que uno utilice protección de barrera, ya sea condón masculino o femenino, siempre va a transmitirse. Entonces, lo importante es ver esos procesos de activación, ya sea cuando hay una labilidad o una fiabilidad del sistema inmune, que uno está un poquillo más desprotegido por estrés, por gripes, por algún proceso infeccioso o por X razón que pueda darse, que se activa el virus y puede manifestarse. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es por eso que se hacen esas campañas de tamizajes contra el virus del VPH. Es muy importante a las mujeres el Papá Nicolau, nunca brincarse de los Papá Nicolau, porque eso es algo que nos va a ayudar a detectar que si hay alguna citología positiva, poder darse el tratamiento adecuado, pertinente con tiempo y poder evitar un cáncer de cervix. Eso es algo de lo que uno se comenta bastante, se habla en las clases, se habla en las aulas, se habla en los artículos. En Costa Rica, el cáncer de cervix es el único cáncer que se puede prevenir casi que al 100% si se lleva el control y el tamizaje adecuado. Entonces, es importante que ustedes les recuerden a sus pacientes, que les recuerden a sus familiares, a sus madres, a sus hermanas, a sus primas, a sus tías, de que se hagan los papanicolaos, se hagan las citologías y se hagan los exámenes de VPH cuando les toca, sin falta, sin duda, porque ver una lesión de cervix o de cuello uterino avanzada es bastante triste porque no se detectó a tiempo. Y eso es algo que se ve bastante. Siento que aquí en Guanacaste, más que nada por ignorancia o por falta de conocimiento, por pena, muchos por pena. Ay, no, es que no me he hecho el Papá Nicolau en mucho tiempo porque me da pena que el doctor me abra ahí y me vea. Y no, hay que dejar esa pena de lado, explicarle al paciente la importancia de hacerse el control para evitar pues una lesión que nos pueda llevar a la muerte. Es el único cáncer que es casi al 100% prevenible si se lleva el control adecuado. Y pues bueno, me falta aún llevar sala de partos que se viene en estas próximas 5 semanas. Tengo 3 semanas de sala de partos por delante. Vamos a ver qué tal. Y a qué nos lleva. La experiencia ha sido bastante buena, no me puedo quejar. Los doctores aquí son profesionales demasiado académicos, que es lo más importante, en donde a ellos les interesa que uno pues sí aprenda, que uno meta mucho la mano en los procedimientos para aprenderlos, más que bien que muchos de los procedimientos que se hacen a nivel ginecológico, el médico general también lo podría realizar, como lo que sería la implantación de mirenas, el implanón, detección de hacer el Papá Nicolau, el del VPH, todo eso no lo podría hacer como médico general. Entonces, siempre tener la pericia de hacerlo excelente para facilitarles mucho más el trabajo a los especialistas y que ya lleguen con algo mucho más adelantado y no tengan que empezar de cero. Eso es una de las cosas que aquí he visto que se combaten mucho, que a veces hay un mal tamizaje, hay una mala referencia, porque llegan con información tal vez deficiente o con una información no muy acertada. Entonces el ginecólogo tiene que volver a empezar de cero, hacer sus betas, hacer ultrasonidos de nuevo, porque a veces no es el reporte adecuado y hay que pues indagar otra vez. Eso quita mucho tiempo, eso retrasa la consulta y pues afecta el avance
de que sea más eficiente el proceso y poder atender y ver a todas las pacientes que necesitan ser atendidas. Pero bueno, este es el video que les traje para el día de hoy. Súper interesante, cambió mi perspectiva de lo que era ginecología. Igual no creo que sea una especialidad que yo haría en el futuro, pero sí he aprendido bastante, muy importante todo lo que se aprende y para aplicar como médico general. Si les ha gustado, por favor, déjenme ese like ahí bien marcado. No se olviden suscribir a este canal para que llegue a ustedes el próximo video que está por venir. Y nos vemos en una próxima entrega. Les dejo mis redes sociales por aquí abajo. Nos vemos. Hasta luego.